Dios les bendiga, hermanas. Qué bendición tan grande seguir aprendiendo acerca de la bendita palabra del Señor. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Tome sus sagradas escrituras, por favor, porque vamos a leerla. Vamos a abrirla en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 25, de los versículos 1 al 13. San Mateo 25, de los versículos 1 al 13. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrando nuestros ojos y cubriendo nuestra cabeza. Oremos al Señor. Padre eterno y santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Para siempre es tu misericordia. Te rogamos que nos ayudes en este momento a entender tu palabra, a comprenderla, Señor. En nuestra humana mente no alcanzamos a entender muchas cosas, pero a través de tu Espíritu Santo te suplicamos que ilumines nuestro corazón y que nuestro ser pueda, Dios mío, poner en práctica todo lo que escuchemos de tu palabra. Toma mi vida para esta labor, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermana, por favor. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será bendición para unos, pero juicio para otros. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es mencionada en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento alrededor de 1500 veces. En el Nuevo Testamento 300 veces. Si Dios pensó en este tema tan importante, debe haber querido que hagamos algo al respecto. En esta ocasión, dirigido a la mujer cristiana, pues nuestro tema a tratar en esta hora es cómo se debe preparar la mujer cristiana para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Quién es la mujer cristiana? La mujer cristiana es aquella dama que ha entregado su vida al Señor, que un día le resplandeció la luz del Evangelio, estando en el pecado, en la maldad, incluso teniendo una vida lejos de Dios. Pero en ese momento le fue predicado el Evangelio y entonces tomó una decisión: entregarse al Señor, aceptarlo y recibirlo en su corazón. Dejó la vida de pecado y empezó a vivir para Cristo. Una mujer cristiana, no solamente de título, no solamente porque va al templo de vez en cuando, sino porque ha entregado su vida al Señor, vive para Cristo, es una mujer cristiana. Hoy en día está muy tergiversado el concepto de ser cristiano.
Y dice, porque nada más es un título, pero estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios que la mujer cristiana es aquella que ha entregado su vida a Cristo. Sigue las pisadas del Maestro, alabado sea el Señor. Esta mujer cristiana tendrá la bendición de participar del rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Bueno, es una promesa de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para la iglesia. Un día esto va a suceder. No sabemos cuándo, no sabemos el momento exacto. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo ha de venir por su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Es un gozo, es una alegría saber que el Señor Jesús viene por su pueblo. Gloria a Cristo. Estas mujeres que han entregado su vida al Señor, que han entregado su vida a Jesucristo, han de ser partícipes de esta bendición tan grande. Un suceso a nivel mundial. ¿Quiénes participarán? Los redimidos, los comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier persona, no cualquier ser humano, sino aquel que ha entregado su vida al Señor y vive con esta esperanza, porque el que tiene esta esperanza se purifica como Él también es santo. Aleluya. La segunda venida de Cristo es un suceso que estamos esperando, es una promesa. Nadie sabe cuándo será. Y si alguien por allí le dice, la venida de Cristo será en tal fecha, será en tal día, véalo fijamente a los ojos y dígale, es una mentira lo que dices, porque esto nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre Celestial. Esto no es una mentira, no es una falacia, es una promesa fiel y verdadera. Y en Dios todas sus promesas son sí, son amén, son fieles, son verdaderas. Aleluya. Para este suceso, como dije, no todos los seres humanos van a participar, sino aquellos que estén listos, que estén preparados. Se nos está anunciando el final de los tiempos y es muy importante que estemos apercibidos para este momento. Por ello, en esta ocasión nos es muy importante hablar acerca de este suceso. ¿Cómo está la hermana cristiana, la mujer cristiana preparada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? San Mateo relata nuestro Señor Jesucristo por medio de San Mateo esta historia, esta parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración breve de la cual se extrae una enseñanza, sea moral o espiritual. Nuestro Señor Jesucristo relató algo extraordinario. En su contexto histórico, esta parábola tiene mucho que ver con la nación judía, pues para ellos una boda era una celebración no común, era especial. Y este suceso del capítulo, parte del capítulo 25, lo que nosotros conocemos como la parábola de las 10 vírgenes, era un ritual previo a la boda. La fecha de la boda era puesta por el padre. Pero mientras el novio iba a hacer algunos menesteres, le decía a la novia que le esperara porque él iba a regresar. En ese lapso de tiempo, él preparaba el lugar donde iba a vivir el nuevo matrimonio. Pero la novia le esperaba no sola, sino que le esperaba con 10 amigas, 10 mujeres cercanas a ella. Estas mujeres tenían que estar preparadas. ¿Cómo? Con lámparas, con aceite. ¿Para qué? Para alumbrar el camino de los novios, porque sucedía que las bodas eran en la noche. Y entonces estas damas, estas señoritas, estaban listas para acompañar a la novia y al novio. Para eso era una lámpara. Las lámparas tenían el significado de un pacto con Dios. Esta parábola nos relata
dos grupos de personas diferentes, pero en apariencia iguales. Se veían a las 10 vírgenes y no se veía alguna diferencia entre ellas, pues parecían estar listas. Pero entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En el versículo 1 podemos encontrar que estas 10 mujeres estaban exactamente igual. Eran vírgenes, estaban tomando sus lámparas y todas habían salido a recibir al esposo. Estaban preparadas. Pero ahora nos empieza a relatar que había unas diferencias entre ellas. La primera, 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Sin ahondar más en el contexto histórico, vayamos a las características de las primeras 5, que eran fatuas. ¿Qué es lo que se denomina como fatuo? Dice que una persona fatua es una persona que se muestra engreída en su actitud, en su comportamiento o en su manera de hablar. Es una persona llena de presunción, es una persona necia. Estas son las características de una persona fatua. Eran fatuas, eran necias. Dice la palabra de Dios que 5 de ellas eran fatuas. Las que eran fatuas, no cierre su Biblia, por favor. Vamos a estar considerando en este capítulo. Las 5 fatuas tomaron sus lámparas, versículo número 3, pero no tomaron consigo aceite. Entonces, sí llevaban su lámpara, sí parecía que estaban listas, pero no llevaban aceite. También dice la palabra de Dios que cabecearon y se durmieron. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Había una característica en ellas que se durmieron, aunque también las prudentes, aunque más adelante lo veremos. Pero en este momento hablamos de las fatuas. Se durmieron. Cuando una persona está dormida, no sabe lo que sucede a su alrededor. Y precisamente ellas se quedaron dormidas. Además de eso también dice que se confiaron de las demás. Pues en el versículo 8 dice, y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se dice que las lámparas, el aceite que les ponían duraba alrededor de entre 8 a 9 horas. La palabra del Señor nos muestra que estas mujeres, su aceite se había acabado. Y entonces le dicen a las prudentes, bueno, pues dennos ustedes del suyo, dennos de su aceite. Se confiaron de los demás. Ellas apenas iban a ir a comprar aceite. Pues dice el versículo número 10, mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban, dice, desapercibidas, pues no tenían aceite ya, tenían que ir a comprarlo. Entonces dice que estas mujeres estaban descuidadas completamente, totalmente. Apenas iban a traer el aceite que les hacía falta. Además de eso, llegaron tarde, porque todavía fueron a comprarlo, y piense usted en el horario que iban a ir a comprar. Era casi la medianoche, no era de día. Pero aún así dijeron, bueno, pues quizás si lo encontremos, vamos a comprar. Fíjese usted el descuido. Dice que fueron a comprar el aceite, pero llegaron tarde. Y entonces cuando ellas llegan tarde, se encuentran con la grande sorpresa que el esposo ya había llegado. Pero además de que ya había llegado, dice que la puerta estaba cerrada. Y entonces empezaron a hablar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les dijo, no las conozco, no os conozco. Y no en un sentido meramente intelectual de conocimiento, sino además no había una relación con ellas ya. No les había conocido, como dijimos al principio, podría ser que se veían igual que las demás,
pero no estaban preparadas. Estas son las características de las vírgenes fatuas. Pero también esta parábola nos habla acerca de las vírgenes prudentes. Hablando acerca de las vírgenes fatuas, nosotros nos vamos a dar cuenta en sus características: necias, llenas de presunción, no querían obedecer, estaban descuidadas, cabecearon, se durmieron, se confiaron de las prudentes, apenas iban a ir a comprar el aceite, llegaron tarde. Fíjese usted cómo actúa una persona fatua. Pero ahora hablemos de las vírgenes prudentes. Gloria al Señor. Creo firmemente que usted está en el grupo de las prudentes. Aleluya. Versículo número 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos. Fíjese la diferencia, que las prudentes no solamente llevaron sus lámparas como las fatuas, sino que además llevaban aceite, estaban prevenidas. Y dice que también ellas estaban listas. Cuando se tardó el esposo, ellas también cabecearon. Y aquí vamos a encontrar una enseñanza. Es que nosotros somos seres humanos y ellas también, aunque estaban listas, pero también durmieron, pero no se quedaron perdidas profundamente en el sueño, sino que estaban preparadas. Prepararon sus lámparas. Cuando escucharon la voz, todas aquellas vírgenes se levantaron. A la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, se prepararon. Entonces, cuando las mujeres fatuas les piden aceite, ellas responden con sabiduría. Otra característica de las vírgenes prudentes es que eran sabias. Y les respondieron: bueno, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Pareciera ser una respuesta egoísta, pero no lo fue. Era una respuesta con sabiduría. Estas mujeres prudentes entraron a las bodas, pues cuando llegó el esposo, entraron. Dice la palabra del Señor que ellas estaban listas, estaban preparadas. Gloria al Señor. Y mientras que las fatuas fueron a comprar, vino el esposo. Las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una fiesta exclusiva. No era para cualquiera, sino para aquel que estuviera en el momento, para aquel que estuviera listo, como las vírgenes prudentes. Aleluya. La prudencia es importante. Entonces, esta enseñanza la vamos a desarrollar en más amplitud en 3 puntos esenciales. ¿Cómo está esperando la mujer cristiana la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se debe preparar? Siendo prudente, siendo apercibida y velando. Repita conmigo, por favor: siendo prudente, apercibida y velando. 3 características bien importantes que nos presentan las vírgenes prudentes. Gloria a Dios. Pero ¿qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles, y estos conllevan adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Cómo es esto? Sencillamente es la capacidad de actuar ante un suceso que va a traer alguna consecuencia. Muchas veces se llega a pensar que ser prudente es siempre ser callado, no hablar, no decir nada. Y dices: es que es muy prudente. No exactamente. La prudencia es la capacidad de pensar, de razonar. Las vírgenes prudentes precisamente esto hicieron. Estaban siendo capaces de pensar en las consecuencias de no llevar aceite. Si no llevo aceite, mi lámpara se va a apagar y no voy a poder acompañar a los novios. Si no llevo aceite, no voy a estar lista, no voy a estar preparada para cuando llegue el esposo.
La prudencia es la capacidad de pensar qué va a suceder, cómo debo de actuar. Y esto es maravilloso en nuestra vida porque no somos guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por sensaciones, por lo que pienso o quiero. Soy guiado bajo la dirección del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La prudencia es la virtud, es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia de ello. La prudencia también es el comportamiento orientado hacia la felicidad. Gloria a Cristo. La virtud de actuar de forma correcta, de forma justa. Una persona prudente actúa con sensatez, con cordura, con sabiduría. Aleluya. Y es que las vírgenes prudentes nos dan un extraordinario ejemplo de la prudencia. Por eso se les denomina prudentes, porque estaban actuando con sensatez, con cordura y con sabiduría. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra del Señor nos enseña acerca de la prudencia y no solamente en este capítulo. Vamos a leer la Biblia. Ábrala por favor en el libro de los Proverbios y no la cierre porque vamos a leer algunos versículos de este libro. Proverbios en su capítulo número 10, su versículo número 13, con la ayuda del Señor. Proverbios 10:13 dice así: en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Lo vuelve a leer conmigo? En los labios del prudente se halla sabiduría. Entonces una persona prudente es una persona sabia. Gloria a Cristo. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjese qué maravilloso. Mire la palabra de Dios. El que refrena sus labios es prudente. Habla cuando debe hablar, pero calla cuando debe callar. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Gloria al Señor. ¿Sabe que ustedes y yo debemos ser dirigidas por el Espíritu Santo de Dios? Y cerrar nuestros labios cuando es necesario, pero hablar también cuando hay que aconsejar, cuando hay que corregir, cuando hay que hablar. Proverbios 16 en su versículo número 23. Proverbios 16 en su versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y con sus labios aumenta la doctrina. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande entonces ser prudentes. Proverbios 17:27. Detiene sus dichos el que tiene sabiduría, de prudente espíritu es el hombre entendido. Se da cuenta que la prudencia no solamente es actuar de vez en cuando, sino una vida constante. Gloria al Señor. Proverbios 19:14. Y este versículo creo que resume un poco todo lo que estamos diciendo. La casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Una mujer prudente es de Jehová, es de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quiere usted ser prudente? Vaya a las Sagradas Escrituras. Ellas son nuestra norma de fe y de conducta. Gloria a Dios. No solamente adecuar nuestros pensamientos al momento, sino vivir constantemente en santidad, siendo prudentes en todo tiempo. Le dije a usted que teníamos 3 puntos importantes, ¿verdad? Primero, siendo prudentes y enseguida siendo apercibidas. Las mujeres 5 prudentes también estaban listas, estaban apercibidas. ¿Qué es ser apercibido? Ser apercibido es estar preparado, prevenido, dispuesto, listo. Alabado sea el Señor. Apercibido también es estar alerta. Si se está expuesto al peligro, esa persona está lista. Como cuando va a ir de viaje, ya tiene su maleta lista, está preparada.
y todo lo que le pidan lo lleva. Y hasta le dicen, parece que esa maleta es una maleta que trae tantas sorpresas, porque todo lo que necesitamos ahí está. Claro, está preparada. ¿Ha escuchado esa frase que se dice, mujer prevenida vale por dos? Claro, está lista, gloria a Dios. Una mujer apercibida es aquella que es observativa de lo que sucede a su alrededor. Nada se le escapa. Está en todo, pero con prudencia y sabiduría. Fíjese usted que el ser apercibido, es decir, el estar preparado, el estar alerta, estar dispuesto, va a traer mucha bendición. Vamos a ir con la ayuda del Señor al segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 19, su versículo número 3. Y vamos a leerlo juntas con la ayuda del Señor. Segundo libro de las Crónicas, su capítulo 19, en su versículo número 3. Dice así: Empero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Estamos hablando de el rey Josafat, un hombre que agradó a Dios, pero había una característica en él: su corazón estaba apercibido a buscar a Dios, es decir, estaba listo. Y esta es una pregunta que usted tiene que hacerse: ¿mi corazón está apercibido a buscar a Dios? Porque es una bendición muy grande. Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, en su versículo número 18, que estar apercibido a buscar a Dios nos va a traer mucha bendición. Repito, segundo de Crónicas 30, 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. Aleluya. El rey Ezequías oraba por aquellos que sí estaban listos, que estaban preparados, apercibidos para buscar a Dios. Repito, que apercibido es estar preparado, prevenido, dispuesto, listo. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que Ezequías oraba por aquellos que estaban apercibidos para buscar a Dios. El que tiene su corazón en el Señor, tiene su corazón en Dios, no tiene temores. Vamos a leer en el Salmo 112, en su versículo número 7. Salmo 112, en su versículo número 7. Dice así: de mala fama no tendrá temor, su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Una persona que su corazón está en el Señor, descansa en Él. No tiene temores, no tiene miedo, porque vive para Cristo. Ahora vive Cristo en mí, gloria a su santo nombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice la hermana, ahora vivo para Cristo, pero también Cristo vive dentro de mí, gloria a su nombre. Y vive en mis actos y en mi diario vivir está conmigo, aleluya. Razón por la cual entonces está lista, no tiene miedo. Cuando oye hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como su corazón está apercibido, su corazón está listo, no tiene ningún temor, está lista, está preparada. Si el Señor viene hoy, gloria a tu nombre. Si el Señor viene mañana, gloria a tu nombre. Y si viene dentro de 10 años, gloria a tu nombre. Está preparada la hermana, aleluya. Debe estar lista para ir con Cristo. Debe estar preparada para ir con el Señor. Hay quien dice: a mí me da miedo que hablen de la segunda venida de Cristo, no me gusta. A mí me da temor cuando hablan de estos temas. Y dice: no me gusta ir porque ya sé que si el pastor está dando una enseñanza de profecía, no me gusta escucharlo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, no está lista, no está preparada.
Pero en esta hora estamos aprendiendo a través de la palabra del Señor que una mujer que es prudente y es apercibida está lista para ir con su Salvador. Alabado sea el santo nombre de Cristo. Decíamos en un principio que las vírgenes prudentes estaban apercibidas, estaban preparadas, tanto que cuando ellas escucharon el clamor, el anuncio de que el esposo ya estaba a la puerta, ellas rápidamente tomaron sus lámparas y pues listas y apercibidas. Pero hay algo más. Había tres cosas importantes, ¿verdad? Primero tenía que estar la hermana, como dijimos, hermanas, que tenía que estar lista, preparada y también apercibida. Pero algo más, tenía que estar velando. Tiene que estar velando. Este es el tercer concepto. La tercera característica de una mujer cristiana que está esperando al Señor. Debe de estar velando. ¿Qué es velar? Velar consiste en realizar una guardia. Por ejemplo, cuidar a un enfermo, proteger una propiedad. El verbo velar alude a la realización de una actividad por la noche en el tiempo que habitualmente se destina para dormir. El concepto de velar puede derivar de velare, que a su vez tiene su origen en velum o velo, que alude a tapar algo. Velar, entonces decimos que es cuidar, vigilar, custodiar. Velar en concreto significa, este concepto me parece extraordinario, el de la palabra velar, significa renunciar al sueño de la noche y prolongar el trabajo. Lo voy a repetir. Significa renunciar al sueño de la noche y prolongar el trabajo. Pero no solamente para desvelarse, no, hay una razón. ¿Cuál es? Para no ser sorprendido por el enemigo. Lo voy a leer completo para ustedes. Significa renunciar al sueño de la noche y prolongar el trabajo para evitar ser sorprendido por el enemigo. Ay, gloria a Dios, hermanas. Necesitamos velar y velar constantemente. ¿Por qué debemos velar? Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 24, en su versículo número 42. ¿Lo tiene mi hermana? Gloria al Señor. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué debemos velar? Porque no sabemos la hora en la cual el Señor Jesucristo ha de venir por su pueblo. ¿Por qué debemos velar? Porque el Señor una y otra vez nos insta a velar. Vamos a leer en Primera de San Pedro, capítulo 4, su versículo número 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. ¿Por qué debemos velar? Porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Se ha percatado que a su alrededor hay muchas señales? Muchas señales, hermanas, de que pronto Cristo viene. Por eso debemos velar. Es decir, renunciar al sueño espiritual, prolongar el trabajo para estar listos y no ser sorprendidos por el enemigo. ¿Por qué debemos velar? Según San Mateo, en su capítulo número 26, en su versículo número 41, vamos a leer San Mateo 26, 41, con la ayuda del Señor. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. ¿Por qué debemos velar? Simplemente para no entrar en tentación. ¿Usted tiene tentaciones? Yo creo que su respuesta fue que sí. De muchas maneras está siendo tentada, pero dice la Biblia: velen. Además de eso también, ¿por qué debemos velar? Primera de San Pedro 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Por qué debemos velar, hermanas?
porque el enemigo anda como león rugiente, anda a su alrededor, buscando en el momento que usted se descuide para que sea presa fácil. Por eso hay que velar en la oración. Debemos estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. La vigilancia es la espera perseverante del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esta espera no debe ser de vez en cuando, sino en todo nuestro transitar cristiano. La vida cristiana, amadas hermanas, consiste en santificarnos, consagrarnos, en estar velando constantemente por nuestra vida espiritual. Usted debe orar por sus necesidades, por su familia, por la iglesia, por los siervos del Señor. Hay muchas peticiones para orar. Puede ser que diga: yo ya no tengo peticiones porque yo ya oré, pero ya se me acabaron. Hay muchas razones para orar, para agradecer, para platicar con Dios, de manera que usted esté velando. La palabra de Dios nos advierte que estemos velando en estos tiempos tan difíciles. Todas las señales nos hablan y nos dicen: pronto Cristo viene. Y amadas hermanas, es tiempo de velar más que nunca, más que siempre. Las tinieblas del pecado cada día avanzan y avanzan y avanzan más. Y tal parece que cada día es más estrecho el camino para velar, para orar, para predicar. Pero no por ello nos vamos a desanimar, sino al contrario, nos vamos a tomar de la mano de Dios y vamos a seguir fieles con su ayuda. Quiero decirle que este podría ser el último año de la iglesia, o quizá el último mes, quizá la última hora, el último segundo. Por eso debemos velar siempre, no desmayar. ¿Por qué debemos velar? Mire lo que dice la palabra de Dios en San Mateo, su capítulo 25, en su versículo número 13. San Mateo 25, 13. Dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo será, pero la palabra de Dios nos insta, nos impulsa a estar velando. San Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Dice el versículo número 36: porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las dijo: velad. Velad es una encomienda, es una necesidad en nuestra vida. Tenemos que velar, hermanas, por nuestra vida espiritual, no estar durmiendo. Ya no es el tiempo de dormir, es el tiempo de velar por nuestra vida espiritual. San Lucas capítulo 12, en su versículo número 37, con la ayuda del Señor. San Lucas 12:37 dice así: bendito sea el nombre del Señor. San Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Gloria a su santo nombre. Bienaventurados, doblemente dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor les halle velando. Es una encomienda que hoy el Señor le está dando. Hay que velar, velar, velar en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. En San Lucas 21:36 dice: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. No hay que dormir, hermanas. Ya no es tiempo de dormir, es tiempo de velar en nuestra vida espiritual. Es tiempo de estar preparadas, estar listas. Primera Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Aleluya.
En esta ocasión el Señor nos da esta responsabilidad tan grande, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero velando, no durmiendo. Dice en el Apocalipsis capítulo número 3, en su versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. El Señor nos está hablando, gloria a su santo nombre, y nos está diciendo: vela, no te olvides de lo que has aprendido, no te olvides de lo que te han enseñado, no te olvides de lo que a lo largo o corto de este tiempo has escuchado por medio de la palabra de Dios. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanas, es necesario que nosotros estemos apercibidas. Aquellas mujeres prudentes estaban listas. Ya se habían preparado con anticipación, no se estaban preparando en el momento y dijeron al esposo: espérenos tantito, nos vamos a ir a preparar, espéranos tantito porque ya el aceite se nos está acabando. No, ellas estaban listas, estaban preparadas, estaban apercibidas. Es necesario entonces que también nosotros estemos preparadas, hermanas. Estemos listas velando en nuestra vida espiritual. Que no olvidemos esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá por su pueblo. Aleluya. Había un siervo de Dios que en su juventud habló de la segunda venida de Cristo, y él lo creía firmemente en su corazón. Los años pasaron, los meses, los días, y su vida se fue agotando. Él iba envejeciendo. En sus últimos años de vida llamó a un joven pastor y le dijo: dígame, hábleme acerca de la segunda venida de Cristo. Y aquel pastor joven le empezó a hablar acerca de la venida del Señor. Aquel anciano le empezaron a correr y a brotar las lágrimas de sus ojos. Y entonces le dijo al joven pastor: recuérdame la segunda venida de Cristo. A estas alturas de mi vida creo que lo he olvidado. He perdido la esperanza. De muy joven yo lo predicaba, yo lo hablaba y con convicción lo decía, pero al transcurso de los años lo estoy olvidando y hasta creo que ya no es verdad. Aquel joven pastor le dijo: hermano, si a usted no le tocara estar en la segunda venida de Cristo vivo, le tocará ser de los primeros. Aleluya. Y le empezó a recordar textos y textos bíblicos acerca de la segunda venida de Cristo. Y aquel pastor lloraba y le pedía perdón al Señor por haber perdido la esperanza. Hermana, quizá usted también ha perdido la esperanza, pero quiero recordarle lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Hermanas, qué bendición tan grande que aquel que no esté vivo para ese momento será de los primeros en participar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. No sabemos cuándo,
pero lo que sí sabemos es que el Señor viene por su pueblo, por una iglesia que se está preparando, que está lista, que está percibida. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra de Dios hoy le habla a usted, hermana, usted que no está lista todavía, que no está preparada, que su lámpara ya no tiene aceite, que el Espíritu Santo de Dios usted ya lo ha hecho a un lado, ya no se acuerda que es necesario llenar su vida. Y que ese coro que dice: llena mi lámpara con tu aceite, sea vivo en usted. Que pueda decir como el rey David: mi copa está rebosando. Aleluya. Hoy la palabra de Dios le habla a usted que ha dejado de velar, ya no está velando en su vida espiritual, se ha descuidado, está durmiendo. Se ha olvidado de esta promesa. Usted, hermana, que no está percibida, está ocupada en otros menesteres, menos en buscar al Señor. Hoy le recuerda a nuestro Dios que es necesario buscar a Cristo. Vamos a orar y a pedirle al Señor su gracia y su misericordia. Vamos a rogarle que nos ayude, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón, Señor. Necesitamos estar listas, estar preparadas como aquellas 5 vírgenes prudentes, viviendo y estando atentas a la llegada del esposo. Así también nosotras necesitamos estar listas, Señor. Te rogamos que ayudes a aquella hermana que se ha descuidado, que ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, que ya no lee tu palabra. Ayúdalas, Señor, ayúdalas. Ayuda a cada hermana, ayuda a cada familia, Señor, que no se olviden de esta promesa, que no piensen que ha quedado olvidada esta promesa, sino que al contrario, afirmen sus corazones y busquen más tu rostro. Señor poderoso, ayúdanos y que este día tu palabra haga eco en el corazón, haga eco en nuestra vida, Señor, y que así tu nombre sea exaltado. Padre, en tus manos estamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Hermanas, que Dios les bendiga abundantemente. Dios les guarde y recuerden, Cristo pronto viene. Dios les bendiga.